Hay muchos niños. Qué lindo ver la siguiente generación del pueblo de Dios. Es una iglesia que tiene mucho para sembrar. Señor y Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos has llamado y nos has permitido estar todos juntos para adorar tu nombre y centrarnos en tu palabra, y porque nos quieres enseñar, papá, porque nos quieres ver cada día más parecidos a Cristo. Te damos gracias. Que tu palabra esté tocando nuestros corazones y tu espíritu nos esté convenciendo de aquello que tú nos quieres decir. Amén. Te bendecimos y te glorificamos, papá. Amén. Bueno, acá en Jesús es Paz, hace varios domingos venimos con una serie de prédicas sobre un tema en particular. No sé si se acuerda, pero es acerca del cambio. Queremos, como iglesia, ver transformaciones en la vida de cada uno. Que cada uno sea capaz de abandonar actitudes o hábitos que son dañinos para la relación que tiene con Dios, para con las personas y para con uno mismo. Entonces, podemos decir que esto es algo común, porque para los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya se habla mucho de esto, porque empezamos una nueva vida. El creer en Jesús nos hace salvos y nos traslada a una nueva realidad. Arranco con el primer versículo. Yo doy la pauta de que hoy vamos a leer mucho la Biblia, así que prepárese. En Colosenses 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos del cielo, como dice Filipenses 3:20. Es decir, tenemos un punto de partida nuevo porque nosotros tenemos una identidad nueva. Nuestro historial fue borrado y nacemos otra vez por medio del Espíritu, tal como dice su palabra. Entonces el anterior yo ya no existe, sino que cambiamos a alguien que se comporta como quien tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Dice su palabra con respecto a nuestra vida anterior. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces se supone que nosotros dejamos atrás mucho de lo que nosotros éramos, aquello que la Biblia llama vieja naturaleza. Y comenzamos un camino nuevo siendo transformados por medio de la obra de Cristo. Ahora bien, nos sucede a todos los cristianos que a veces no parece hacerse realidad esa transformación. Existen personas que han hecho la oración de fe aceptando a Jesús en sus corazones, pero que siguen cayendo en lo mismo, siguen vistiendo la vieja naturaleza. Existen los mismos vicios, mismas actitudes negativas y autodestructivas, que continúan consumiendo contenidos que enferman la mente y el corazón, muchos incapaces de amar, perdonar o de dejar cuestiones o cosas que muestran que quizá no se vive una vida en Cristo, que no refleja a Cristo. Otros son frívolos, egoístas, insensibles o que maldicen con su boca a las personas. Y esto muchas veces nosotros lo podemos ver en nuestra vida y es algo que contrasta con la palabra del Señor. En 1 Juan 3:9 dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No se puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Tampoco lo es el que no ama a su hermano. Entonces, de este modo, cuando confrontamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, sobre todo este versículo, nos damos cuenta que quizás algo anda mal en nosotros. Porque hay dos motivos principalmente. Primero, porque aceptamos a Jesús justamente para dejar todo eso atrás. Y así poder ser hijo de Dios. Porque habíamos reconocido en nuestro corazón que somos pecadores
y que solo Dios puede darnos una nueva vida por medio de Jesús. Y sin embargo, a pesar de haber hecho aquella oración y haber creído con nuestro corazón, continuamos repitiendo aquello que nos prometimos no volver a caer. Nos prometimos y le dijimos adiós. Volvimos a hacer el mal que no queríamos. Y por otra parte, se supone que somos hijos de Dios y que muchas de esas cosas no deberían formar parte de nuestra vida cotidiana. Se supone que hay cosas que no deberían estar en nosotros y sin embargo las hay. ¿Cómo puede ser entonces que la nueva vida no produzca un cambio que yo pueda ver visiblemente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces nos comenzamos a preguntar, ¿pero realmente cambié? ¿Era este el cambio que buscaba? ¿Por qué no soy distinto? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Qué me pasa que sigo siendo la misma persona que antes? ¿Es que Dios no está obrando en mí? ¿Por qué el otro tiene una vida distinta, mejor y yo no? Y aquí está mucho de la cuestión a lo que tenemos que apuntar, que vieron todas esas preguntas que nos hacemos, todos tienen un común. Todos se focalizan en el yo. Es mi vida, mis decisiones, es mi filosofía, mi cambio, y comenzamos a hacer una tesis, todo un cuestionamiento y un razonamiento alrededor de nosotros mismos. Y todo es una espiral que empieza y termina en nuestra persona. Si hay algo que Jesús jamás dijo es, si crees en ti podés hacerlo. Tampoco está en ti el poder para hacer las cosas. Jamás apuntó a que existía fortaleza, disciplina o chances alguna de que podamos cambiar por nosotros mismos. Es más, es el punto del Evangelio. El que el ser humano no se podía salvar a sí mismo. Por sí mismo no podía ser santo. Por sí mismo no podía agradar a Dios. Entonces, Dios vino en forma de hombre para pagar el precio de nuestros pecados y librarnos de la condena eterna para todo aquel que en él creyera. Mateo 19, 26 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Es el poder de Dios en nosotros lo que produce el cambio y nos lleva a una vida nueva. Es su amor y su poder el que alimenta al espíritu no visible dentro nuestro que nació de nuevo. Y es por medio de él que se producen frutos de santidad visibles a los ojos de todos. Hebreos 3, 19 al 20 dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. El cambio y la transformación en nuestras vidas viene de Jesús. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos y perfeccionar su obra día a día. Tenemos la oportunidad de ser distintos, pero no es a través de pensar en yo, sino en el poder de Dios que obra en nuestras vidas. Entonces, vimos que quizás no había un cambio, no estamos viendo como un cambio, una renovación en nuestras vidas. Seguimos teniendo lo mismo, pero claro, porque nos veníamos concentrando en nosotros. Y ahora tenemos que fijar nuestra vida en Jesús y sobre todo en su obra. Entonces, para entender lo más posible esto, voy a tomarme, Dios quiere tomarse un tiempo para explicar bien su obra. Y esto es para poder entender bien el poder del Espíritu de Dios. El mismo que está en nosotros y nos da vida nueva. Debemos comprender qué es lo que Jesús hizo, su obra, y así comprenderemos mejor cómo por medio de Él nosotros podemos abandonar nuestra vieja naturaleza. Dios se tomó todo el Nuevo Testamento para explicar qué es lo que Jesús había hecho. Una parte de él muestra su obra y la otra es cómo a través de su obra nosotros volvemos a ser nuevas criaturas. Dios se toma el tiempo para explicar una y otra vez cómo el sacrificio de Jesús hace en nosotros un nuevo hombre. Y esto nosotros lo tenemos que apreciar bastante porque si no
se queda la historia en Jesús en eso, en una historia de amor, linda, poética, pero no llegamos a comprender qué efecto puede llegar a tener en nosotros. Para decir esto de manera más sencilla, imagínese esto. Yo le digo que usted tiene que entrar al Palacio de Buckingham, no sé si lo conoce, es el espacio de la realeza allá en Inglaterra, donde llevan actos y ceremonias a cabo. Usted me va a decir, bueno, primero que queda en Inglaterra, segundo que ahí nomás entra la monarquía y tercero no estoy invitado. Y yo te digo, no, te va a acompañar Carlos, vos andás. Y vos decís, bueno, Carlos, ¿quién es Carlos? Cuando llegas ahí te das cuenta que Carlos no es cualquier Carlitos, sino que es el rey Carlos. Y es el rey Charles III. Entonces, claro, como estás con el rey de Inglaterra, decís, no, ahora sí, paso seguro, entro seguro y es más, quizá me traten como un rey. Entonces, comprende usted que recién cuando nosotros comprendemos la persona que tenemos al lado y las magníficas hazañas que él hizo, podemos comenzar a creer eso mismo que él hizo, también lo está haciendo en mí. Comenzamos a hacer esa relación entre el Dios que hizo y el Dios que está haciendo y el poder que actúa eficazmente en nosotros. Cuando comprendemos que el mismísimo que tuvo y tiene el poder, amor, voluntad y autoridad para crear los cielos y la tierra, está dentro nuestro para transformarnos por medio de su gracia, es cuando comenzamos a tenerlo presente y lo dejamos actuar en nosotros para producir algo nuevo y santo. Es cuando tenemos dimensión del poder de Dios y a la vez sabemos que estamos en Él, que comenzamos a creer que su voluntad y la transformación en nuestra vida puede ser cumplida sin problemas. Por eso es necesario prestar atención a la obra de Jesús y Efesios 2 lo explica muy bien. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No somos salvados porque nos portamos bien, somos salvados por la gracia de Cristo. Nosotros estábamos muertos y Jesús nos ha resucitado. Y el portarnos bien, entre comillas, me refiero a hacer la voluntad de Dios, no es algo que nos haga ganar la salvación, sino que Dios dijo, no, hagan mi voluntad porque ustedes fueron predestinados para esto. Como dice la última parte del versículo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Querida iglesia, antes vivíamos muertos espiritualmente. Nuestra maldad había hecho que nos alejáramos de Dios. No teníamos vida y si nos moríamos, nuestro destino final era el infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El castigo por haber desobedecido e ir en contra de Dios, haber insultado, maldecido, por perdernos en las tinieblas y por hacer todo lo malo que se nos venía a la mente y al corazón, era la muerte misma. Pero Dios no permitió que este fin sea para nosotros. A pesar de que lo negamos, insultamos y maltratamos, Dios nos tuvo compasión y dijo
que la paga de la muerte no recaiga sobre ellos, sino sobre mí. Entonces Jesús vino en forma de hombre, llamándose Jesús, el cual sufrió por nosotros. Dice Isaías 53. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Siendo humillado y maltratado por aquellos que vino a salvar, Jesús entregó su vida para salvar a la humanidad del pecado. Pero para dar testimonio de su soberanía, no se quedó simplemente ahí en la muerte, sino que la venció y resucitó. Esto para demostrar que el dominio de la muerte no está sobre Él, que Él tiene poder por sobre la muerte. Él resucitó al tercer día para demostrar que no hay muerte ni condenación para los que están en Cristo Jesús. En Hebreos 2:14 dice: Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. De esta manera, ya que estamos limpios de todo pecado por su sangre y no estamos muertos, ya no hay distancia entre las personas y Dios, sino que todos los que aceptamos su obra podemos llegar a Dios Padre, tal como Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. La obra de Jesús se hace viva en nosotros cuando la aceptamos. Él es nuestra esperanza, nuestra salvación y vida eterna. Hechos 4 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos continúa que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será defraudado. Querida iglesia, Dios nos rescató de la muerte, nos dio vida nueva y nuestro destino ya no está en las tinieblas y en el sufrimiento eterno, sino en el gozo y la alegría de una eternidad al lado suyo para siempre. Una vida eterna que comienza desde ahora y cuyo futuro también está descrito y prometido en la palabra, como dice en Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de todos ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento y dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que hace todas estas cosas está en usted si lo aceptó en su corazón. Cristo mismo, quien creó los cielos y la tierra, quien murió y resucitó para darle salvación y quien vendrá por la iglesia prontamente, Él está en usted. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Bajo su nombre se dobla toda rodilla y no hay nada ni nadie más alto que Él. Ese precioso Dios que hace todas estas cosas, Él quiere cambiar tu vida. Él es el que quiere hacerte una nueva creación, el que quiere verte distinto, abandonando la maldad y abrazando los planes de bien para tu vida. Es en el nombre de Jesús y por el poder del nombre de Jesús que tu vida puede cambiar. Ahora entendemos por qué no nos tenemos que concentrar en nosotros, sino en Jesús, quien hizo todas estas maravillas y que encima quiere continuar haciendo maravillas en nosotros. Muchas veces el cambio no se hace visible en nosotros porque no nos ponemos los ojos en Jesús. Y el Señor me llevaba a hacer la oración de fe. Yo sé que muchas ya aceptaron a Cristo en su corazón, pero quizás alguno recién ahora está comenzando a entender qué es lo que Jesús ha hecho en su vida. Y quizás siempre fue a la iglesia, pero jamás aceptó a Cristo en su corazón. Y yo te voy a invitar a hacer la oración de fe. Y en la iglesia que ore para que el Espíritu traiga convencimiento a los corazones que no han aceptado. Si vos querés aceptar a Cristo en tu corazón, repetí estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, perdón por mi maldad. Señor Jesús, resucítame contigo. Gracias por tu obra en la cruz, porque moriste y resucitaste, y ahora yo renazco contigo. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Gracias por tu obra, Señor. Ayúdame cada día más a entender tu palabra, a acercarme más a ti, a dejar atrás la nueva naturaleza. Gracias por tu gran amor. Amén y amén. Entonces, ahora que comprendemos cuál es nuestra identidad en Cristo y el inconmensurable poder de Dios, ya podemos entender perfectamente cuando Pablo escribió: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es así, quien hizo tan increíbles hazañas puede hacer mucho más. Es por eso que jamás debemos enfocarnos en nosotros mismos. Pensar en nosotros nos lleva a la autocompasión y a la lástima, que jamás nos va a dar un cambio real, solo a sentirnos mal con nosotros mismos. Pero ahora sabemos que en Jesús podemos ser distintos. Nuestra vida puede ser transformada. Y Pablo escribía muy bien esta relación. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que es en los miembros de mi cuerpo que hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Aquí está hablando de que quería cambiar, pero no podía. Continúa haciendo lo malo muchas veces. Pero luego continúa. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y más adelante dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Ya no estamos sujetos a un espíritu que obedece las cuestiones de la carne, sino al Espíritu de Dios que nos trae libertad.
poder, amor y dominio propio. Nosotros somos corruptibles, caemos, pisamos el palito, pero Jesús no. Y es en ese Jesús que nos da vida y nos transforma en quien debemos concentrarnos, ya que es su persona viva en nosotros la que nos transformará. Es más, en la Biblia continúa hablando de esto, que no fuimos hechos para mirarnos a nosotros mismos, sino para poner los ojos en Jesús y continuar ese camino, para no perder el rumbo. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Efesios 5 dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y entregó por nosotros, y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es todo Cristo, Cristo, Cristo. Esa es nuestra vida. Él nos fortalece, Él nos da fuerzas, Él nos cambia. Él es nuestro Redentor. Por medio del nombre de Jesús podemos vivir en santidad. Por medio de su palabra no nos vence el mundo, sino que reflejamos la luz de Cristo. Por su nombre es que podemos seguir adelante. Dice su palabra, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo, Cristo, he vencido al mundo. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en medio del camino del Señor, nosotros le fallamos muchas veces. Sin embargo, vea usted que otra vez no debemos poner nuestra vista en nosotros, sino en Jesús. 1 Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 2 Corintios 12:9. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumirá más bien de mis debilidades, se refería al mismo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Incluso cuando fallamos, nuestra vista no está en nosotros, sino en la gracia del Señor. Gracias, Señor, que me perdonas por mis pecados. He fallado, pero tu gracia me hace continuar en el camino. Eres tú, Señor, que mantiene mi rumbo. Eres tú quien hace que no me desvíe. Eres tú quien me hace tomar buenas decisiones. Eres tú quien me guía en cada paso que doy. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. La Biblia es clara. Nuestra mirada debe ser en quien nos ama más que nadie. El cambio se producirá cuando descubra que Dios mismo es el más interesado en que usted se parezca a Cristo. Cuando vea que su gracia es infinita, que Dios anhela que usted esté cerca suyo, porque los planes que tiene para usted son de bien. Pero otra vez, Dios pone nuestro foco en nosotros porque nos ama mucho, pero ese foco que Dios pone en nosotros, usted devuélvalo a Cristo. Él se concentra, Él pausa la historia de la humanidad para hacer que nosotros nos sintamos especiales, sus hijos amados, sus hijos queridos. Pero ese momento no se apropie de Él, devuélvalo a Cristo y ponga los ojos en Cristo. La Biblia es clara, nuestra mirada debe ser en quien nos ama más que nadie. El cambio se producirá cuando descubra que Dios mismo es el más interesado en que usted se parezca a Cristo. Cuando vea que su gracia es infinita. ¿Está perdido? Vaya a Cristo. ¿Estás en el camino de Dios? Fija tu mirada en Cristo. ¿Le fallaste a Dios? Volvé a Cristo y continúa. En Él es quien se cumplen las promesas de Dios. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.
Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. En el mismo Salmo, el Señor dice más adelante, yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia y lo libraré. Y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Es Él. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro futuro y nuestra esperanza. Quien nos ama eternamente y nos da alegría todos los días. Nuestro proveedor, quien nos consuela, quien nos anima, quien nos corrige y quien nos instruye. Cuando quitamos los ojos de Dios y nos concentramos en nosotros mismos, ahí perdimos. Volvemos a caer. Pero al fijar la mirada en Jesús, el único camino posible que podemos dar es en los planes de Dios. Y es en ese entonces que vemos un verdadero cambio en nuestra persona y en nuestro rumbo. Es por Él, es gracias a Él, es concentrándonos en Él. Así que toda la gloria, honra y honor sea a Él por los siglos de los siglos. ¿Por qué no oramos? Señor Dios, gracias por tu espíritu tremendo que nos llena de amor. Papá, gracias por luchar tanto por nosotros. Gracias porque en tu plan nosotros estábamos ahí y estábamos para ser salvos, Señor. Porque tú diste tu vida, Señor. Tú pagaste el precio por nuestros pecados, Señor. Nosotros te fallamos una y otra vez. Hicimos lo malo, nos rendimos ante la maldad y tu eterno amor nos rescató. Gracias, Señor. Para darnos vida nueva y eterna, papá. Habitaremos una eternidad por siempre en tu presencia, Señor. Gracias, papá. Porque nos viste llorar y nos consolaste, Señor. Porque nos faltó alimento y tú fuiste nuestro proveedor. Porque nos faltó un futuro y tú nos diste tus planes. Gracias, papá. Porque no estamos ni solos ni desamparados, ni somos huérfanos. Y somos ciudadanos del cielo. Gracias, papá. Porque tenemos un futuro en ti. Cristo, te alabamos. Tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Toda la gloria sea a ti, Señor. Perdónanos por enfocarnos tanto en nosotros, Señor. Por decir, esta es nuestra vida. Por decir, estos son mis planes. Por decir, esto es mi futuro. No, Señor, todo te lo damos a ti, Señor. Todo es para ti, Señor. Y te queremos honrar con todo lo que tenemos, Señor. Con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestro respirar, Padre Santo, Señor. En nuestro día a día, Señor, te queremos servir. Gracias, papá, por tu eterno amor que nos llena de gozo, Señor, porque ahora sabemos que no dependemos de nosotros que fallamos, sino dependemos de ti, Señor, que tú nunca nos fallas, Señor, y que tus planes son buenos. No dependemos de este mundo corrupto, Señor, para que nos vaya mejor, sino que dependemos de ti, Señor, que tú eres bueno, Señor. Si eres bueno incluso con los que son malos contigo, ¿cuánto más no lo será con tus hijos, Padre Santo, Señor? Gracias, papá. Gracias, Señor. Papá, que esta palabra sea realidad de nosotros cada día. Que Cristo es el centro y la piedra angular. Que en sus trabajos, Señor, cuando estemos trabajando, sepamos que no estamos trabajando para los hombres, sino para Cristo, Señor. Que nuestras familias, papá, no estamos perteneciendo a una familia para agradarnos los unos a los otros, ni para pasarla bien, Señor, sino para ti también, Cristo, Señor. Nuestras familias consagradas a ti, a tu honra, Señor. Incluso el servicio de la iglesia no sea para ni llamar la atención, ni querer hacer más cosas, ni querer hacer cosas para el mundo, sino para honrar y alabar tu nombre, Cristo, Padre Santo, Señor. Que nadie tenga su ministerio por encima de lo que es tu nombre, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor. Papá, bendice a cada uno, Señor. Y gracias porque nos has llenado de esta hermosa verdad, que estamos en ti, Cristo Jesús. Y tú eres quien nos cambia, nos transforma y nos da una nueva vida. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Amén. ¿Por qué no adoramos al Señor? Con alegría, con gozo.